Buenas tardes. Continuamos con este ciclo de ingreso en la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, de nuevos académicos correspondientes en distintos lugares de España. Si ayer hablábamos de un acontecimiento excepcional centrado en uno de nuestros académicos numerarios, el profesor Martínez Fría, que mientras tomaba posesión como académico correspondiente en la Real Academia de Doctores de España, recibía la noticia extraordinaria de que lo elegían en ese momento académico electo de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, como se llama ya. Hoy creo que debemos celebrar otro acontecimiento referido a uno de nuestros más egregios académicos, Alfonso Licata, ya académico durante muchos años, al que queremos en primer lugar felicitar por el extraordinario éxito de la Semana Cultura Italiana que ha organizado aquí en Lanzarote la semana anterior, con conferencias, exposiciones, actos culturales, también gastronómico, con exposiciones de relevantes pintores y, por si fuera poco, ahí han estado presentes con él otros 3 de nuestros académicos en distintos actos. Además, es el fundador y presidente de la Sociedad Dante Alighieri en Canarias, a la que nos convenció a bastantes académicos para que firmáramos en el acta de constitución de esta representación en Canarias, con sede central en Lanzarote, de la Sociedad Dante Alighieri. Además, ha tenido la enorme deferencia de entregar durante esta semana cultural, de la cultura, la cultura italiana, a la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote una placa significativa. Querido Alfonso, yo te agradecería que te acercaras aquí y, como está muy bien escrita en un italiano, para que seas tú el que la leas correctamente, que te podamos dar el aplauso de reconocimiento y de justicia que merece. En italiano. Sí, claro. La Società Dante Alighieri Comité de Isla Canaria conferisce la presente targa all'Accademia di Scienze, Ingegneria e Humanidades de Lanzarote per l'attività di promozione del patrimonio intellettuale e l'alta considerazione della cultura italiana. ¿Se entiende? ¿No? O tengo que Bravo. Enhorabuena otra vez por el magnífico acto cultural, la Semana Cultural, y la alegría que nos da que un miembro numerario de la Academia pues haga realizaciones de este tipo. Bien, pues vamos entonces hoy a dar la bienvenida a una nueva académica correspondiente, en este caso nada menos que cordobesa, o tanto como, que se suele decir. Cecilia Quindelán es doctora en Comunicación, licenciada en Periodismo y Derecho, un máster en Comunicación, muchísimas otras cosas. También es académica de número de la Real Academia Europea de Doctores y hoy nos honra aceptando el ser académica correspondiente en nuestra academia. Va a hablarnos sobre Antonio de Nebrija, el humanismo que amaba las palabras, en el 5º centenario de su fallecimiento. Yo no quiero presentarla mucho porque prefiero que se presente ella con la lectura, pero lo que sí quiero decir ya desde este momento es la alegría tan extraordinaria que a mí me produce
el que desde, en este caso desde Lanzarote, se difunda cultura de cualquiera de los adjetivos que queramos poner detrás, pero desde el punto de vista gramatical y literario me parece excepcional en unos momentos en los que en toda España es difícil salir de lo que escriben los pueblerinos, los ciudadanos, los regionalistas o los de las nacionalidades, me daría igual, sin que tengamos la suficiente apertura de lecturas a algo que represente a la colectividad, que en este caso sería España, o al mundo. Desde este punto de vista, enhorabuena por el título que has elegido. Tienes la palabra. Muchas gracias. Antonio de Nebrija, el humanista que amaba las palabras. Quinto centenario de su fallecimiento, 1944-1522. Excelentísimo señor presidente de la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia Europea de Doctores. Señoras, señores académicos, señoras y señores, amigos todos. Deseo manifestar mi agradecimiento a la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote y en especial a su presidente, el excelentísimo señor don Francisco González de Posada, principal artífice de que hoy esté aquí. Es un honor para mí formar parte de esta institución, no solo por el prestigio de todos los miembros que la constituyen, sino por lo que Canarias en general y Lanzarote en particular representan para mí, tanto del punto de vista profesional como personal. También me gustaría agradecer la asistencia del presidente de la Real Academia Europea de Doctores, el excelentísimo señor don Alfredo Rocafort, y de otros académicos de esta institución que ayer nos ilustraron con sus discursos y hoy también nos honran con su presencia. Me refiero al doctor Javier Añoveros y al doctor Jaume Llopis. También me gustaría solidariamente felicitar al capitán Félix Martín de Loeches por su incorporación en esta casa. Estoy segura de que ambos recordaremos este día con especial afecto. Por último, agradecer la confianza y el apoyo incondicional del doctor José Ramón Calvo, quien generosamente propuso mi nombre para formar parte de esta Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Gracias. Acabamos de celebrar el 5º centenario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija y esta conmemoración ha sido declarada en España acontecimiento de excepcional interés público. Humanista, filólogo y latinista, Elio Antonio de Nebrija es uno de los personajes que ocupan un lugar destacado en la historia española, por ser el autor del primer estudio de nuestra lengua y sus reglas. Con esta ponencia quiero hacer mi homenaje especial a Elio Antonio de Nebrija y contribuir a que su figura y su obra se conozca y se estudie más, ya que se trata de uno de nuestros grandes pensadores y humanistas, cuyo trabajo fue esencial en la configuración de nuestra lengua y de nuestro pensamiento. Hoy en día, para seguir estudiando la evolución de esta lengua, se ha creado el Observatorio Nebrija para el Español, centro que les recomiendo si desean ahondar más en la figura de este ilustre personaje. Me gustaría que me acompañaran en este viaje que vamos a hacer juntos a las entrañas del humanismo, siguiendo los pasos del autor de la primera gramática y siendo conscientes de que el pasado es un país extranjero. Podemos visitarlo, incluso disfrutarlo, pero siempre nos quedará la sensación de que se nos escapa algún elemento básico o correremos el riesgo de malinterpretar algo de lo que vemos. Podemos describir a Nebrija como un hombre atrevido, inteligente, con olfato, con un peculiar sentido del humor y sin duda con mucha capacidad de trabajo. Personaje muy seguro de sí mismo, a quien la soberbia no le faltaba, especialmente para marcar las distancias con los mediocres que se las daban de cultos. Muy inteligente y transgresor, por lo que para algunos fue considerado como un personaje incómodo. Fue escritor, gramático y lingüista, pero también fue poeta, latinista, traductor, lexicógrafo, exégeta bíblico, docente, catedrático, historiador, cronista real, impresor y editor. También se interesó por la cosmografía, porque quería conocer cómo era el mundo, y por la pedagogía, defendiendo ideas tan modernas como la de que a los niños había que educarlos no a base de golpes, sino transmitiéndoles la pasión por saber, por descubrir, por conocer y por sentir el orgullo de lo aprendido. Realmente, lo que más define a Nebrija es su actitud ante la vida, marcada intensamente por su ansia de conocer.
Eligió una profesión que le apasionó, uniendo capacidad de esfuerzo y trabajo, libertad de expresión y conciencia para desenmascarar la falsa autoridad académica, lo que le valió ciertos conflictos. Curiosidad e innovación, siendo un adelantado a su tiempo. Pasión y vocación. Buscaba la verdad a través del sentido común, la sensatez, el entusiasmo por aprender y por emprender. Citando al poeta y diplomático mexicano Homero Aridgis y a su obra Nebrija, el gramático en guerra, su vida se podía resumir bellamente con los siguientes versos. Dejó su nacimiento en el Guadalquivir abajo para pasar a Italia y restituir los autores latinos desterrados de España. Volvió a Salamanca, abrió la tienda de la lengua latina con la intención de desbaratar la barbarie imperante en todas las ciencias con el arma de la gramática. Desde la Universidad de Salamanca confrontó a los vendedores de términos, denunció el desconocimiento de la gramática que nos hace extranjeros en nuestra tierra. Triunfó sobre los juristas que no habían digerido los digestos de Justiniano. Atacó a los teólogos que equivocaban la escritura. Derrotó a los médicos confundidos de las obras de Plinio, a los historiadores ignorantes de las antigüedades de España y examinó a los maestros y a su lengua de estropajo. En la ciudad andaluza de Lebrija, en 1444, nació Antonio, segundo de 5 hermanos, 3 varones y 2 mujeres. Era hijo de Juan Martínez de Cala el Viejo y Catalina Martínez de Jarana. Se habría llamado algo así como Antonio Martínez de Cala y Martínez de Jarama, de no ser porque en aquel momento no regía una regla tan fija como ahora con los apellidos paterno y materno, que habría de esperar a una ordenanza del cardenal Cisneros medio siglo después, y porque decidió adoptar por apellido su lugar de origen. Fue un andaluz que aprendió latín en la Bética, y esto marcó positivamente su trayectoria. Se enamoró de aquellas palabras que habían dejado los romanos en las lápidas de su pueblo, el Lebrija. La familia de Antonio no era noble, pero sí propietaria de tierras y debían de tener una situación social desahogada. No conocemos detalles exactos, pero varios Cala tuvieron cargos importantes en el concejo de Nebrija. Eran dueños de casas y de tierras, e incluso un Cala, tal vez el hermano del abuelo de Antonio, fue canónigo de la Catedral de Sevilla. Reivindicó con orgullo su profesión de gramático. Para entender el alcance exacto de esta afirmación, es preciso tener en cuenta el panorama general de las universidades españolas y europeas de la época, herederas todas ellas de una larguísima tradición. Frente a la creencia común de que un grammaticus era un profesor humilde y no demasiado cualificado, Nebrija concibe nuevas metas para su disciplina, que no puede quedar recluida en las estrechas paredes de las aulas. Su apuesta por la renovación de la enseñanza gramatical debe mucho a las nuevas concepciones del saber surgidas en Italia. Él, al igual que sus colegas italianos, estaba convencido de que la recuperación del latín clásico traería numerosos beneficios al conjunto de la sociedad. Desde estos presupuestos, Nebrija concibe la vida del estudio como una manera de prestar un servicio a los demás y de granjearse de paso la inmortalidad en los términos en los que lo entendieron los antiguos. Sin pelos en la lengua, convencido de la superioridad de sus saberes, Nebrija consideró que su dominio del latín lo hacía merecedor de aplausos y honores. Fue un hombre de ideas claras, que no quiso doblegarse ante las dificultades y se relacionó de igual a igual con los más poderosos sin perder nunca la perspectiva de quién era y qué quería ser. Cuando era adolescente, con 14 o 15 años, le dice adiós a su tierra. Lo conocido se le había quedado pequeño. Fue un joven que intuyó que para crecer hay que salir de nuestro pequeño mundo. Tal vez podríamos decir que fue el primer Erasmus. Se enfrentó a la excitante proeza de hacer el bachiller en Salamanca, centro del conocimiento en aquella época. Pero podemos preguntarnos, ¿por qué iría Antonio a la universidad? Una respuesta posible es porque su familia podía permitírselo. Probablemente ya de niño mostrara dotes naturales y afición por las letras, pero la razón de cursar estudios superiores era normalmente conseguir un cargo eclesiástico o en la administración. La matrícula en la universidad no era especialmente cara,
pero el estudiante debía alojarse, vestirse y alimentarse durante los años lejos de casa, y la familia debía mantenerle. En ocasiones, el retraso en recibir la ayuda económica de la familia podía hacer estragos, y de ahí surge el dicho de hambre estudiantina peor que la canina. En esta época de estudiante, pobre en Salamanca, fue bachiller de pupilos, es decir, encargado de un alojamiento donde vivían varios jóvenes. La palabra universidad aludía a la comunidad, el conjunto de los estudiantes y profesores. La institución se conocía como estudio general y las materias que se cursaban tenían sus raíces en el mundo griego clásico. Pero la concreta estructura de saberes que conoció Nebrija se había forjado 7 u 8 siglos atrás. Tenía dos partes, el trivium y el quadrivium. El primero constaba de gramática, lógica y retórica, y el quadrivium de aritmética, geometría, música y astronomía. Se suponía que el conocimiento del lenguaje, del razonamiento y de la persuasión, que son las materias de que trata el trivium, era la introducción obligada para el resto. Como resumiría siglo y medio más tarde Cervantes en el licenciado Vidriera, no se puede pasar a otras ciencias si no es por la puerta de la gramática. La universidad que se encuentra estaba en pleno medievo, al igual que toda Europa, a diferencia de Italia, donde estaba naciendo el humanismo. Carmen Codoñer, doctora en filología latina, explica cómo la nueva corriente humanista que estaba floreciendo en Italia le seduce. Podemos referirnos al humanismo como aquel conjunto de ideas que expresan respeto hacia la dignidad humana y preocupación por el bien de las personas, por su desarrollo y por la creación de condiciones de vida social favorables y positivas. De hecho, tiene tanta relevancia en el ser humano que constituye una de las escuelas que influyeron en la conformación de la psicología como ciencia. En la actualidad, el humanismo se puede considerar el encuentro de diferencias culturales, favorecido por la globalización y la digitalización. En 1465, Nebrija llega al Colegio de España de Bolonia. Con 19 años y con una beca se disponía a estudiar teología, pero los métodos de enseñanza llamaron su atención, despertando su curiosidad por las artes, la gramática, la retórica, y deja a un lado entonces la teología. En Bolonia encuentra el latín que los humanistas intentan recuperar, es decir, el latín puro, el que hablaban los antiguos romanos, que se encontraban en grandes autores como Cicerón y Virgilio. Su estancia allí fue fundamental para ampliar su visión de la lengua y cuando vuelve a España intenta aplicar todo lo aprendido. Se da cuenta de que no se puede saber nada sin conocer el latín, ni teología, ni medicina, ni derecho, ya que todas las fuentes estaban en el latín. Su gran acierto fue darse cuenta de la necesidad de enlazar el estudio del latín con un sistema de enseñanza que difiriera el estilo medieval, tan propio de Salamanca, y crear una metodología sencilla para dominar la lengua que posteriormente permitiera disponer del conocimiento de su profesión. Esta visión me recuerda a la de otra escritora española, Rosa Montero, quien aseguraba que el alfabeto es el mayor invento de la humanidad, porque es lo que nos hace humanos. Los seres humanos somos palabras en busca de sentido. En fin, siguiendo con este viaje, el arzobispo de Sevilla, Alonso de Fonseca, que en el pasado había sido alumno de Nebrija, lo contrata y le hace regresar a su tierra, a la Bética. Vuelve empapado de la cultura humanista de Italia y más sabio. Es entonces cuando hace que le llamen Elio Antonio de Nebrija, un nombre épico. Según Lola Pons, historiadora de la lengua y catedrática, cuando regresa de Italia se hace llamar Aelius Antonius Nebrisensis. Vemos que adopta el sistema de trianomia del latín, donde incorpora a Aelius, que era el nombre que llevaban los dos emperadores de Roma hispanos que habitaron en su tierra, Trajano y Adriano. De algún modo nos estaba expresando, estos son paisanos míos. Posiblemente él había conocido a Aelius en las inscripciones romanas que había encontrado en la Bética. Mantuvo su nombre cristiano, Antonius, y además, orgulloso de su tierra, sumó el apellido de Nebrija, indicándonos su gentilicio. En Sevilla estará hasta que lo reclaman de Salamanca. Aquí consigue hacerse con la cátedra de Prima Gramática e inicia su cruzada contra la barbarie. Se propone recuperar un latín dañado y empobrecido por el mal uso a lo largo de los años. Desde Salamanca cambió el modo de estudiar el latín en toda Europa. Esta universidad fue un refugio y un tormento. Consiguió logros académicos, aunque le pagaban muy poco.
Hacia 1478, allá por las fechas en que Nebrija, arrastrado por la corriente de la vida, contraía matrimonio, se fundó en Salamanca la primera imprenta, unos 6 años después de la llegada de la nueva invención a España. Para una ciudad universitaria, una imprenta era el complemento necesario. En la temprana oficina salmantina vieron la luz las habituales obras de devoción y los inevitables impresos de indulgencias, con el nombre del beneficiario y la fecha en blanco para ser cumplimentados con los datos de quienes los adquirieran. Pero también empezaron a aparecer oblitas, algunas muy baratas, que podrían ser materiales de enseñanza, tal vez incluso para las lecciones del propio Nebrija. Se ha llegado a pensar que en la gestión de esta imprenta salmantina intervino nuestro hombre, dada la coincidencia de fechas, pero más bien parece que el autor e impresor entablaron la típica relación de beneficio mutuo. Donde sí podríamos quizás reconocer una indudable huella nebrisense es en la adopción de la letra romana para alguna de las primeras obras impresas en Salamanca. Recordemos que la imprenta se había inventado en Alemania, donde imperaba la letra gótica, y de hecho los tipos que componían las primeras obras usaban estos caracteres. Cuando el nuevo invento pasó a otros países, llevó consigo el tipo de letra gótico. Los humanistas detestaban esta letra y de hecho crearon o rescataron una letra redonda y legible que practicaron en su escritura y también llevaron a la imprenta. Como diría Erasmus de Rotterdam, no era posible leer a Cicerón en letra gótica. No era una pura cuestión estética. La nitidez de la letra implicaba la claridad de ideas y la creencia de que la letra escogida por los humanistas era la que habían usado los romanos marcaba un vínculo mayor con el pasado clásico. El propio Nebrija se vanaglorió años después de haber sido él mismo parte de su implantación en España. Después, poco a poco, se comenzaron a concertar nuestras letras con las romanas y antiguas. Con la joven salmantina, Isabel de Solís abrazó el matrimonio como mal menor. Tuvo muchos hijos y se preocupó porque estos medraran, lo que le hizo tener que asumir muchas clases, restando tiempo a su investigación. Él fue uno de los pioneros en buscar el equilibrio entre la docencia y la investigación, pero en Salamanca fue también testigo de su peor enemigo, la Inquisición. La gramática sobre la lengua castellana, que había sido comenzada en Salamanca, donde fue presentada a la reina y concluida en Extremadura, apareció en agosto de 1492. Un gran año para la historia, y Nebrija estaba allí. Fue cronista real, suyo fue el tanto monta, monta tanto. El descubrimiento de América supuso un nuevo uso para la creación de Nebrija. Su gramática fue la inspiración para muchas de las gramáticas que muchos misioneros españoles escribieron para las lenguas indígenas. Como ya avanzábamos, se trataba de una auténtica rareza. Del latín o el griego se hacían gramáticas porque al tratarse de lenguas muertas no se aprendían de forma natural, como las lenguas vulgares, sino a través del estudio, precisamente del estudio de la llamada gramática. La gramática sobre la lengua castellana es así la primera gramática que merece el nombre de tal, dedicada a una lengua vulgar, y la primera impresa. El punto de partida es el abecedario latino, a partir del cual se averigua qué letras sobran o faltan en el castellano. Para ello, Nebrija sigue los principios de Quintiliano, autor hispano-romano del siglo I, muy influyente en los siglos posteriores. Así tenemos que escribir como pronunciamos y pronunciar como escribimos, decía. La multiplicidad de las letras para un mismo sonido que se encuentra en C, K o Q es uno de los problemas ya heredados del latín. El segundo libro trata de la prosodia, de la naturaleza de los versos españoles a diferencia de los latinos o hebreos, de la medida y de la rima, con ejemplos de muchos poetas contemporáneos. El tercer libro es sobre las partes de la oración. Como todas las lenguas que conoce el autor, menos el latín, tienen artículos, acepta y analiza esta peculiaridad del español. En el apartado del nombre describe procedimientos que hoy se situarían en la morfología, la derivación y la composición. El cuarto libro es sobre la sintaxis. Aparecieron también cuestiones relativas al orden de las palabras y toda una serie de figuras del lenguaje, también con ejemplos sacados de muchas obras. El quinto libro, el único que cuenta con un prólogo propio, es el destinado a los hablantes de otras lenguas que aprenden español. Sabemos que fue una obra que no gozó de gran fama y, de hecho, y a diferencia de las otras de Nebrija,
no se reimprimió hasta el siglo XVIII. Pero su influencia sobre las gramáticas de otras lenguas fue muy grande y su huella es perceptible en las gramáticas de español que le siguieron. A Nebrija lo definen la peligrosidad de sus enemigos y la talla de sus amigos. De la mano de don Juan de Zúñiga, maestro de la Orden de Alcántara y antiguo alumno suyo, llega a Extremadura, concretamente a Villanueva de la Serena, donde, rodeado de una gran corte de intelectuales, escribe gran parte de sus obras. Extremadura, hace 500 años, era punta de lanza del humanismo español. Estamos hablando de la época de la Reforma, de la Contrarreforma, de los grandes descubrimientos. Pedro Martín Baños, biógrafo de Nebrija, cuenta cómo don Juan de Zúñiga le propone que se retire de la docencia y pasa a patrocinar sus obras. Este mecenas le permite estar 18 años destinado a estudiar y es aquí cuando produce lo que le permitiría abrir un camino cultural impresionante. Hace una revolución en la enseñanza del latín porque se dio cuenta cómo los catedráticos cometían errores en el lenguaje al explicar en sus clases. Para él, la lengua es el lugar donde se construye el pensamiento y los valores, por eso en su insistencia para usarla con mucha precisión. Aunque se le conoce por su gramática castellana, Nebrija se consagró al latín. Para explicar esto me baso en una hipótesis del profesor de la Universidad de Salamanca, José Gómez, quien dice que Nebrija preparó la gramática castellana como introducción al estudio del latín, es decir, al servicio del latín, porque se dio cuenta de que en aquella época el que sabía latín podía promocionar y el que no, pues no saldría nunca de la granja. Abrirse desde el conocimiento profundo del latín hacia el descubrimiento de otras disciplinas fue clave, porque el latín es la puerta de cultura de Europa. Por la ignorancia del latín, todas las disciplinas y las artes yacen en las tinieblas y en la confusión. El buen latín es el fundamento de nuestra religión y república cristiana. La ignorancia del latín era terrible, no solo la de los estudiosos, sino también la de los clérigos y feligreses, expuestos a una lengua que no comprendían. La actividad principal de unos y otros estribaba en la repetición de fórmulas aprendidas de memoria cuyo sentido exacto desconocían. El relato que hace Elio Antonio del nacimiento de su primer hijo en una aldea de Salamanca, donde estaban huyendo de la peste, incluye este párrafo sobre el sacerdote que le bautizó. No es que no supiera latín o griego, es que no sabía ni español, ni era capaz apenas de silabear las letras, y como me contó después el monaguillo que ayudó en el bautizo, empleó la fórmula de los esponsales en lugar de la del bautismo, de manera que muchas veces he dudado si no debía volverlo a bautizar de nuevo. Con la muerte de su mecenas, don Juan de Zúñiga, desaparece la corte de sabios y Nebrija va a buscar nuevos retos. En este momento es cuando aparece uno de los grandes hombres de su tiempo, el cardenal Cisneros, y con él una propuesta a la altura de Nebrija, sumarse al encargo de la creación de una Biblia políglota. En 1502 intervino como latinista en los trabajos de lo que sería la Biblia políglota complutense, que auspiciaba el cardenal Cisneros. El objetivo de Nebrija era hacer la mejor traducción literal de los textos, pero es aquí cuando se crean nuevos enemigos y se encuentra de frente a la Inquisición. Diego de Leza abre un proceso de herejía contra el gramático, pero el cardenal Cisneros le apoya y le consigue la cátedra de retórica en la Universidad de Alcalá que funda. Aquí recibe un buen sueldo, como dice Cisneros, no por lo que trabaje, sino que se le pagará por lo que España le debe. Esto le llevó a que otros estudiosos, como Juan de Valdés, cuestionasen su autoridad porque decían que él era andaluz y que en Andalucía la lengua no está muy pura, olvidando que el castellano es una evolución natural del latín vulgar y que Andalucía hace 500 años estaba en una zona privilegiada para el lenguaje por ser un cruce de caminos. Andalucía era el gran laboratorio del lenguaje en perenne ebullición. Dejando al lado estas desacreditaciones, podemos decir que Nebrija le da al castellano una serie de herramientas que marcan la diferencia entre el castellano y otras lenguas del mundo. Hasta este momento, las lenguas vernáculas no merecían esta dignidad, y él se las da. Con un afán por el conocimiento sin límites, plasmó en 80 libros todo lo aprendido, la mayoría escritos en latín, pero algunos también en castellano, situando esta lengua dentro del panorama del conocimiento.
En el siglo XV las palabras se hicieron plomo y volaron, y como dice el famoso rapero y filólogo Sergio López, allí estaba Nebrija, el más moderno, apostando por las nuevas tecnologías, el visionario, el autor del primer bestseller que se leyó por toda Europa. De los 9 hijos que tuvo serían Sebastián y Sancho los que le siguieron la estela, y en Granada montan una imprenta para editar con mayor corrección los libros del padre. Cuando uno se adentra en su figura y en su trabajo, no cabe otra cosa que mostrar un gran respeto y reconocimiento. Revivir la obra y el pensamiento de Nebrija es volver la vista hacia un hombre con mirada científica, rigurosa, siempre crítica y sin prejuicios. Introdujo en España la mejor tradición del humanismo del Renacimiento italiano. El 3 de junio de 1522, con 78 años, muere en Alcalá de Henares. El que revolucionó la universidad en Salamanca, se empapó de humanismo en Bolonia y fue defensor de una formación humana integral, 500 años después de su muerte, sigue siendo un ejemplo de modernidad, compromiso y libertad, y de cómo no hay que dejar la pluma hasta el último momento. Teresa Jiménez, catedrática de Filología, lo describe como grammaticus, que equivale a decir humanista, y humanista significa ser profesor de todas aquellas letras que nos hacen más humanos. Podríamos preguntarnos qué ha quedado de la obra nebrisense en la posteridad. Como sabemos, su gramática sobre la lengua castellana nunca se reimprimió hasta el siglo XVIII. Sin embargo, su impulso influyó en las gramáticas de otras lenguas vulgares europeas, el italiano, francés, alemán, portugués, neerlandés e inglés. Pero, para concluir, Antonio de Nebrija, ¿por qué es importante? Nebrija fue un visionario que dio alas al español al crear la gramática castellana. Esta fue la primera gramática de una lengua romance, lengua hija del latín, décadas por delante de la italiana, portuguesa o francesa. Abre un nuevo camino, el de la gramática de las lenguas vulgares. Diseña cómo escribir lenguas que nunca habían sido escritas, lenguas amerindias, ágrafas, como el quichua, el aymara, el guaraní o las lenguas caribes. Por eso podemos reconocerlo como el patriarca del imperio de las lenguas, no el de la lengua del imperio, como algunos hicieron creer, porque las lenguas amerindias fueron codificadas y sometidas al arte sobre el modelo de la gramática de la lengua castellana de 1492. Aunque nuestro idioma se haya transformado, en su raíz todavía está Nebrija muy presente. Su influjo en el español fue muy grande. Elevar al castellano a nivel de las lenguas clásicas fue fundamental. Esto unió mucho a los reinos insulares, que en ese momento acababan de fundirse y consolidarse como una nación y un solo estado. Fue esencial en la configuración de nuestra lengua y pensamiento. Gracias a él recibimos una cultura humanista, porque cree en la fuerza del ser humano como persona y no como siervo. Lucha por los derechos de autor desde un punto de vista comercial. También habla de los derechos de impresión 2 siglos antes de que se inventase el copyright anglosajón, anticipándose a la propiedad intelectual. Fue un revolucionario. Nadie pensaba que fuera necesaria una gramática de la lengua como el castellano. No le veían utilidad, pero él se la dio. Y con ello proporcionó un idioma a todos los reinos de España, que acababan de unificarse. Además de su gramática, fue el autor de 2 grandes diccionarios. Publicó Introducciones latinas, manual sencillo que proponía una vuelta al latín clásico y que se convirtió en el libro que le da la fama y se imprimió hasta el siglo XIX con una larga trayectoria editorial. Creó un diccionario de geografía. Escribió De Liberi Educandi, su obra educativa, que si solo hubiera escrito este libro ya hubiera merecido la pena su fama. Esta obra se puede considerar hoy en día como moderna por sus adelantadas ideas, como que a los niños no se les pega y como en sus primeros años de vida el juego es importante para su desarrollo. También resaltó los beneficios de la alimentación con la leche materna. Sus obras entran en el circuito de la erudición europea y él se da cuenta de la proyección de su trabajo, por lo que hace un concierto con un impresor para que le procure beneficios anuales, iniciando la idea de los derechos de autor. Sus hijos explotaron comercialmente las obras de su padre. En sus obras publicaba glosarios, conjunto de términos donde se explicaba el significado de las palabras. Estableció las normas de ortografía, que le debemos la facilidad
le debemos la facilidad ortográfica del castellano. Siguiendo la máxima de Quintiliano, hay que escribir como se habla, decía. Por eso nuestra ortografía es directa, sencilla, limpia. Cada sonido tiene una letra, nada que ver si lo comparamos con el alemán o el francés. El español lo hablan 590 millones de hablantes. El idioma español es una lengua universal e internacional, segunda lengua del mundo en hablantes nativos y tercera lengua en un cómputo global de hablantes, después del inglés y el chino mandarín. Podemos destacar en la actualidad el valor del español como vehículo de comunicación en el mundo, un valor ligado al número de sus hablantes, a una cultura milenaria y a un valor económico cada vez más pujante que hacen que el aprendizaje del español como segunda lengua sea una inversión en el futuro. Es la segunda lengua usada en Internet. Demuestra cómo podemos ser capaces de cambiar el mundo con el estudio de algo tan aparentemente pequeño como el estudio de las letras latinas. Hay mucho Nebrija en Nebrija. Un gran ejemplo para los que nos dedicamos a la enseñanza. Defensor de la educación como manera para transformar la sociedad. Se ve a sí mismo como un héroe que lucha contra un enemigo terrible, que es la barbarie. Y así decía: a todos los maestros que tienen el hábito y la profesión de letras, os provoco y os desafío. En definitiva, Antonio de Nebrija representa valores y principios que la sociedad permanentemente tiene que cultivar y, por tanto, el conocimiento de su figura y obra en un momento como el actual contribuye para avanzar hacia un mundo mejor. Muchas gracias. La profesora Cecilia Quindelán nos ha ofrecido una biografía bien personal, magníficamente construida, sobre lo que es y fue un modelo de intelectual. Yo quiero situarlo en su época, ya que nos ha narrado una biografía tan deliciosa, ¿no?, de Antonio de Nebrija. El Renacimiento, en la línea de Ortega, fue una etapa de crisis para la humanidad, de tal manera que los seres humanos habían perdido cimiento, la base que había tenido durante todo el medioevo. Dios es la verdad. Ese es el adagio con el que se caracteriza a la Edad Media. Pero todavía no habían llegado Galileo, Descartes, Newton, que establecerían el nuevo adagio, ¿no?, de la Edad Moderna. La verdad es la ciencia, la verdad es la razón en perspectiva de ciencia. El Renacimiento es una de las grandes épocas de crisis, de las mayores, porque ya no se está donde se estaba y todavía no se ha alcanzado a lo que se aspira, se espera, se cree que se va a llegar. Suelo decir que nuestro mundo actual no tiene nada que aprender, prácticamente nada, lógicamente, de los clásicos grecolatinos. Donde tenemos que fijarnos es en los clásicos del Renacimiento, los que están rodeados de crisis sin saber dónde van y sabiendo que ya no pueden fiarse desde dónde venían. Esa es la situación que tenemos hoy en el mundo. Estamos en una etapa de crisis, no tiene ya sentido que la llamemos Renacimiento. Pero en esta época de crisis, lo verdaderamente importante es atender a los clásicos. Y entre los clásicos, los tradicionales, son de una generación siguiente a Nebrija, que son Erasmo de Róterdam, Tomás Moro y Luis Vives. En estos tres autores, más una especie de precursor de ellos, que es Antonio de Nebrija, como modelos intelectuales, debemos no olvidar que la aparatosidad de la crisis pues no va a tener lugar propiamente durante los años que tan magistralmente nos ha ido mostrando Cecilia. Todavía no ha tenido lugar ni el 31 de octubre de 1517, las tesis de Martín Lutero, ni todo ese proceso posterior de los grandes problemas que achacaron a la corona española,
a nuestro Carlos I de España y V de Alemania, que sí van a estar ya en la cotidianidad con Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro, las dos figuras centrales de esa época. Pero si esto es por situar como un extraordinario prólogo al pionero Nebrija de lo que iban a ser los grandes humanistas, pues no menos importante es el detalle que yo quiero destacar. Se está recordando a Nebrija desde Arrecife, Lanzarote, y esto es de una importancia capital. Yo llevo no menos de 30 o 40 años pidiendo, esperando, aspirando, soñando que, por ejemplo, en Arrecife, pero me da igual Arrecife que Cádiz, Alicante, Santander o mi pueblo adoptivo Mollero, me da igual, pero que es necesario que en cualquier pueblo, ciudad, capital de provincia, autonomía, se haga difusión de los grandes personajes, por ejemplo, de Nebrija. Y les voy a situar pues, una de las últimas grandes felicidades que yo he recibido. Estaba aproximándose el verano, este verano pasado, y me requieren con urgencia porque quieren que les escriba un prólogo para una edición del Quijote. Y para una edición del Quijote en Patsuezo. Voy a explicarlo, puesto que nos ha sido tan grata que nos deja unos minutos hasta lo siguiente. Porque el acontecimiento merece la pena. Debe ir traducido el Quijote a algo más de 90 lenguas, entre idiomas, lenguas, dialectos, subdialectos, hablas y todo lo que queramos decir. Pero hay un patrono, además de no de muy alta alcurnia, ni en la escala intelectual, ni en la escala económica, ¿verdad? Cántabro, proveniente de la Laciana, una comarca a la que me voy a referir brevemente, y que decidió hacer una edición del Quijote en Cantabrú, ¿verdad? En Cántabro. Edición verdaderamente extraordinaria. Es de suponer, porque no creo que en esa lengua vaya a ser leído por nadie. Bueno, pero por lo menos Cántabro, pues nos suena a Cantabria, los icos, ucos, etcétera, finales de nuestra lengua, y ciertamente un glosario no despreciable de términos propiamente cántabros. Bueno, pero una vez hecha esa edición, pues les ha debido parecer poco. Y entre sus ancestros, pues está un gran prohombre de la Laciana, esta pequeña comarca que está entre el sur-oeste de Asturias y noroeste de León, en una especie de habla, el patsuezo, que ya es difícil pronunciarlo, si cambiáramos la Z y la S de lugar sería mucho más fácil, como en Sicilia o Sicilia, que no hay manera de encontrar estas otras expresiones que también utilizamos, ¿no? Bien, pues entonces lo que me piden es que les redacte un prólogo sobre la edición del Quijote en Patsuezo. No sabéis la alegría que me dais, Bueno, y entonces pues, me he puesto este verano a escribir el prólogo, y me dieron pues 4 o 5 notas de lo que quisiera que de alguna manera apareciera en el prólogo, ¿no? Con lo cual además me enriquecieron enormemente sobre temas que yo desconocía. La relación de la institución libre de enseñanza, la presencia allí de Bartolomé Cosío, Gumersindo de Azcárate, el propio Ortega, en fin, la máxima expresión de esos intentos de renovar España a principios de este siglo. Bien. Y que no me olvidara de Augusto González de Linares, al que ya le habían dedicado tantos escritores, historiadores, científicos y demás. Yo también había participado en numerosos actos a Augusto González de Linares, el creador del primer centro de investigación en España, la Escuela de Biología Marina en Santander, que tardaron 25 años en hacerse una segunda
en Mallorca, esta segunda, y otros 5 años más hasta que se creara el Instituto Español de Oceanografía, algo verdaderamente colosal. Que su viuda y su hija, ¿verdad?, que no habían aparecido prácticamente en ninguna biografía, fueron profesoras de las escuelas que estos mecenas de la Laciana habían puesto para que se difundiera. Brevísimo contexto. Vamos al grano. Un gallego, Vincendi, digo un gallego, homenaje a María, Vincendi, estuvo 25 años de diputado, final del siglo XIX y principios del siglo XX. Y dentro de toda esa dedicación a la política, pues se le ocurrió nada menos que 2 acontecimientos. Yo no sé si hay otro, no digo ya otros, muchos o uno entre otros, españoles que merecieran tanto como merece Vincendi. Bueno, pues se le ocurrió nada menos que ya estaban hartos los intelectuales, los maestros, los profesores, de que ni la universidad ni el magisterio tuvieran un ministerio de educación, universidades y cultura. Y todavía seguían siendo parcelas poco menos que despreciables del Ministerio de Fomento, el de la Agricultura y de la Ingeniería de Caminos, vamos a decirlo así. Y ahí estaba, poco menos que despreciado todo lo que era la cultura, la inteligencia, la universidad y el magisterio. Bien. Y este señor, Vincendi, logró, primero, que los maestros tenían que dejar de depender de los ayuntamientos. Pasan más hambre que un maestro de escuela, se decía entonces, para la creación, en su etapa de subsecretario del nuevo ministerio, para la creación del Cuerpo Nacional de Maestros, ya con la garantía del Estado, maestros y maestras, con la garantía del Estado. Bien, pero en una etapa para él muy difícil, alcalde de Madrid nada menos el año en el que se casó Alfonso XIII y que le tocó tener que padecer con el atentado que en la calle Mayor sufrieron los reyes en su paseo nupcial desde los Jerónimos hasta el Palacio de Oriente, pues decidió hacer una edición del Quijote para que fuera obligatorio distribuirlo entre todos los niños de España. Algo verdaderamente colosal. Todavía no sé que tenga una estatua en ningún sitio. Espero que por lo menos en Villablino, capital de esa pequeña región de la Laciana, se le acabe poniendo. Algo verdaderamente colosal. Algo verdadero. A los 15 días, obviamente, después del atentado al rey, en una situación y con unas responsabilidades que eran del Estado, del gobierno, y no del alcalde de Madrid, como consecuencia del acontecimiento regio, pues bueno, y siguió siendo político. Pero tuvo algo verdaderamente colosal. El Quijote tiene páginas, tiene capítulos que ciertamente no son para presentarlos a los niños. Entonces dice, una edición reducida, compulsada y bien tratada, en la que desaparecen todos los capítulos, todos los textos que efectivamente no deben verse niños de 6, 8, 10, 12, 14, 15 años. Bueno, pues esta edición de Vincendi es la que hoy ha salido ya, he corregido las pruebas de imprenta y cualquiera de estos días lo presentaremos en Santander y en Villablino, lugares un tanto extraños. El ejemplo que nos has traído creo que es extraordinario para que desde Arrecife, Lanzarote, podamos difundir, que es lo que intentamos hacer. Esta noche o mañana estará puesto en la red tu magnífico discurso en la recuperación de esta figura que sufrió por la Inquisición española, pero que todavía no sufrió lo que fueron las Inquisiciones después de ese, no propiamente el mes de octubre del año 17, pero sí en los años posteriores. La persecución en España, cuando se desata, pues es justo en el traspaso de la corona de Carlos I a Felipe II, que es el recado que entiende Felipe II que recibe de su padre. El
pecado de Carlos, nuestro gran rey, es que no había acabado con Lutero, cuando podía haberlo hecho en las primeras dietas en las que coincidieron los dos. Felipe, este es el mal del mundo, y hay que acabar con el protestantismo. Verdadera aberración, donde surgen los autos de fe, ya en el año 57, de Valladolid, que ese gran literato, novelista español, Miguel Delibes, reproduce magistralmente en El hereje, posiblemente una de las mejores novelas en los últimos rankings internacionales de las 10 mejores novelas. Entre las 10 mejores aparece El hereje de Delibes. Yo le tengo un cariño especial a Delibes, porque lo llamo cariñosamente mi hermano menor molledense. En el año 86 a mí me hicieron hijo adoptivo de Molledo, por culpa y gracia de Leonardo Torres Quevedo y el monumento que regalamos allí, preámbulo también del de Blas Cabrera que tenemos aquí, ¿no? Y como consecuencia de ese acto, cuando una catedrática de filología hispánica de la Universidad de Alcalá de Henares se me acerca cariñosamente a decirme: profesor, yo quisiera que usted hiciera una tesis doctoral conmigo. El día que estaba defendiendo la tesis doctoral de medicina, esperando que el tribunal nos diera la calificación. Yo no he salido todavía de mi asombro. No creo que haya sucedido nunca en la historia que alguien le pida a otro alguien que haga una tesis doctoral, en este caso con ella. Bien, pues le dije: mira, yo de filología hispánica no sé absolutamente nada. La ilustrísima señora es canaria, y así le dije, como decimos vulgarmente a bote pronto: pero mira, yo creo que podríamos atrevernos con hacer, bueno, pues algo sobre la novela, en mi caso mejor que la poesía, de Rafael Arozarena. Como sabes, evidentemente sabían, mucho más que yo, Premio Canarias de Literatura, autor de Mararía, etcétera, etcétera, etcétera. No. Y digo: pues yo desde luego no me atrevo a avanzar por ningún otro campo. Bueno, otra reunión a la semana siguiente y otra a la semana siguiente, y entonces pactamos hacer la tesis doctoral sobre Miguel Delibes. Bueno, muy bien, pero claro, yo desde mis preparaciones previas de Miguel Delibes, pues puedo ofrecerme a estudiar la sociología religiosa española al hilo de las novelas de Miguel Delibes. Bueno, pues todavía mejor, la espiritualidad en los personajes de Miguel Delibes. Pues mira, di tú lo que quieres. Vas a hacer la tesis doctoral sobre la mujer en las novelas de Delibes. Digo: mira, pues no está mal. Entonces salió una tesis doctoral que creo que aquí la presenté, y bueno, que es lo que he presentado ahora en Cádiz y en el puerto de Santa María, en la conferencia inaugural de la academia de allí, ¿no? Bueno, con esto lo que quiero, obviamente, es, pues, no sé, reparar el que una canaria y un procanario como soy yo, pues tuvimos al decir que Rafael Arozarena en ese momento y en Alcalá no merecía que le hiciéramos la tesis doctoral. Así que vamos a aprovechar estos minutos que tenemos para que a las señoras que nos visitan regalarles la reciente edición de la obra Mararía. Francisca. María. Que os vayáis con algo canario y bien españolizado, además llevada al cine. Muchísimas gracias. Y cómo no para ti. Ay, gracias. Bueno, pues vamos a someternos a la tradicional disciplina litúrgica. Creo que Cecilia ha hecho más que mérito suficiente para ganarse este reconocimiento.
familia Quindelán, heredere afferent. Entra y aporta tu sabiduría. Largire exi. Y al salir, difúndela. Así haré. Y recibe el tradicional abrazo. A continuación, nuestro secretario va a leer el diploma. La Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, en reconocimiento de los relevantes méritos universitarios, docentes y académicos que concurren en la doctora doña Cecilia Quindelán, la integra entre sus miembros con la condición de académica correspondiente en Córdoba, en Arrecife de Lanzarote, 13 de julio del 23, porque cuando estaba previsto, pero le entrega hoy 27 de octubre de 2023. Muy bien, pues muchísimas gracias. Descansamos unos 5 minutos, ¿eh? Y comenzamos el acto siguiente. Ah, perdón. Estaba con el pazueso. El pazueso te ha dejado. Sí. Muy bien. Está con la fecha. A ver, los académicos, por favor. Tienes que firmar. Vale dinero. Los autógrafos son muy importantes. Esta mañana. Espera, Javier. Esta mañana. Está saliendo la ciudadanía. Ya la veo, está hecho todo en operadora. A ver, venga. A ver, mira qué acabáis de pasar.